Bien, continuando con el avance de la materia y además considerando que ustedes ya han visto y han revisado y hemos estado trabajando clases anteriores, todo lo que es el diseño de la planta física, ya sabemos las áreas de trabajo que existen o que deben haber, las condiciones y características de los materiales de construcción, pisos, paredes, instalaciones, en fin, ya tenemos una panorama general de todo lo que es la planta física o la infraestructura de un servicio de alimentación. Entonces, para que ese servicio empiece a funcionar, se requiere de un elemento indispensable que sería el equipamiento. Entonces, en la clase de hoy vamos a desarrollar el tema de equipamiento del servicio de alimentación. Entonces, el servicio de alimentación, ya sea a nivel hospitalario o cuando se atiende a comunidades sanas, va a requerir de la implementación del equipo necesario. Entonces, podríamos decir que un servicio de alimentación debe contar con el equipamiento, obviamente necesario para todo lo que es el proceso de producción de dietas. Cuando hablamos de producción de dietas, nos referimos a que es un proceso efectivamente que tiene varias etapas, desde la adquisición de alimentos, el almacenamiento, la distribución, la preparación, cocción, servicio, lavado, es decir, todo lo que incluye desde que la materia prima entra al servicio de alimentación hasta que sale ya transformada en comidas, y el ciclo que continúa es todo lo que es el lavado. Entonces, el proceso de producción incluye todas estas actividades o todas estas tareas, y el equipamiento debe estar considerado para todos los momentos de este proceso. Entonces, cuando hablamos del equipamiento, decimos también que debe ser suficiente, es decir, la cantidad debe ser suficiente y el necesario también de acuerdo al volumen de producción de dietas. El volumen de producción va a estar determinado por la capacidad de camas que tenga el hospital, cuando hablamos de un hospital, o la cantidad de comensales que se deben atender, por ejemplo, en un comedor universitario. No será la misma cantidad de equipamiento para un hospital que atienda 300 camas, o para un hospital de 50 camas, o para una guardería que tenga 50 niños, o para un comedor universitario que atienda 1.500 estudiantes. Entonces, va a ser variable, obviamente, en función de la cantidad de comensales. Y también debemos considerar que el servicio de alimentación va a tener un determinada tamaño o dimensión de la planta física. Entonces, el equipo también debe estar un poco adecuado a eso. Para una planta física que reúna todos los requisitos de tamaño, seguramente el equipamiento también va a estar adecuadamente distribuido, pero muchas veces nos toca hacer compras de equipos ya teniendo una planta física instalada. Ahí no nos queda más que adecuarnos al espacio que tenemos y también adecuar la cantidad de equipos que vamos a comprar a ese espacio físico ya construido. Pero en muchos casos también de repente a ustedes les toque diseñar desde la planta física, entonces con seguridad tenemos que diseñar la planta física de acuerdo y haciendo proyecciones también, ¿no? De número de pacientes o de comensales que podrían ir aumentando hacia el futuro. Entonces, de manera general, el equipamiento debe estar siempre adecuado también a la planta física. No podemos tener muy pocos equipos en una planta física, por ejemplo, demasiado grande o al contrario, ¿no? Entonces, dijimos también que el equipo debe estar de acuerdo al número de producción de raciones, es decir, para un hospital que tiene que preparar 300 almuerzos, la cantidad de equipos va a ser pues obviamente mayor, y la capacidad también, en relación a una clínica pequeña que no puede tener más de 40 o 50 pacientes. El equipamiento es importante considerar que debe garantizar el desarrollo adecuado de todo el proceso, es decir, no podemos dejar de tener el equipo necesario para todo, ¿no? Luego vamos a ir desarrollando cada tipo de equipos que debe existir en el servicio. Y cuidar también que este equipamiento debe ser de la mejor calidad posible y nos debe garantizar la inocuidad, es decir, deben ser equipamientos seguros tanto para el manejo como para el mismo servicio. Entonces, cuando hablamos de equipo, vamos a referirnos siempre o más bien de equipamiento, nos vamos a referir a una organización, digamos, en
equipo, menaje y vajilla. Cuando nos referimos a equipo, generalmente vamos a estar hablando de maquinaria grande o mediana o pequeña también, equipos que van a ayudar a automatizar las tareas, a facilitar el trabajo del personal, y va a estar el equipo destinado para diferentes tareas de todo lo que es el proceso de producción, dijimos, ¿no? Desde la cocción, almacenamiento, transporte, etcétera. En cuanto al menaje, el menaje no es más que son implementos para diferentes tareas. También hay para cocción, preparación, servicio, y generalmente vamos a tener de material inoxidable o de algún otro material de muy buena calidad. En cuanto a la vajilla, son materiales o implementos también para el servicio. Generalmente se usa para el servicio de comidas y pueden ser materiales de porcelana, de vidrio, metálico. Generalmente la vajilla es un material un poco más fungible, más delicado. Y acá faltó una casillita para indicar que aparte de todo esto deben existir también dentro del equipamiento otro tipo de materiales como son el mobiliario para oficinas y otros ambientes del servicio de alimentación. Entonces podemos decir también que el equipo se clasifica en tres: los equipos de conservación y almacenamiento, equipos de mecanización de tareas y los equipos de transporte. A continuación vamos a ir a desarrollar cada uno de estos tipos de equipos. Los de conservación y almacenamiento básicamente nos van a estar referidos a lo que son las cámaras frías, refrigeradores, conservadores para distintos usos. Entonces, dentro de las cámaras frías tenemos, por ejemplo, estos modelos que la cantidad y el tamaño o la capacidad va a depender de la cantidad de dietas que se tengan que producir en el servicio. También podemos tener diferentes tipos de refrigeradores, hasta tipo domésticos, dependiendo de dónde estemos, qué tipo de servicio estemos administrando. Nosotros tenemos que, al momento de hacer las compras, de determinar qué compramos, qué tipo de equipos de conservación y almacenamiento, tenemos que definir no solo la cantidad, sino también características o requisitos específicos como son las dimensiones, las capacidades, el tipo de material, el color. Todo esto entra en lo que es las especificaciones técnicas. No es suficiente decir un refrigerador de cuántos pies, de 2 cuerpos, un cuerpo, en fin, tenemos que detallar todo esto para que la compra sea adecuada. Dentro de los equipos de conservación y almacenamiento también tenemos a todo lo que es las estanterías para guardar generalmente alimentos secos, víveres secos, y de igual manera tiene que tener especificaciones de altura, dimensiones, tamaño. No es suficiente decir un estante o 2 estantes, tenemos que decir de cuántos peldaños, de qué material, hasta el color tendremos que poder definir. Entonces, estos equipos son necesarios para mantener los alimentos en adecuadas condiciones de temperatura y de ventilación. Por otro lado, los equipos de mecanización de tareas van a ser equipos más maquinaria semi-industrial. Acá van a estar incluidos todo lo que son los equipos que ayudan a procesar alimentos, a acelerar las tareas como son lavaplatos, licuadoras, procesadoras de alimentos, y sobre todo tienen el fin de ahorrarle tiempo al personal y de que también el trabajo sea realizado de manera más higiénica. Entonces, cuando vamos a hacer la compra de este tipo de equipo, no olvidar que igual tenemos que especificar. No es suficiente decir una licuadora, tenemos que decir licuadora, de cuántas velocidades, el vaso es de vidrio, de metálico, de qué material es, de qué capacidad. En fin, tenemos que hacer toda la especificación técnica para que la compra sea adecuada. Lo mismo si compramos un lavador de platos, tenemos que decir la capacidad de cuántos platos va a ser capaz de lavar, en cuánto tiempo, y toda esta parte que es más técnica que sí tenemos que detallarla al momento de hacer la compra. Los equipos de transporte de comidas, estos también son equipos semi-industriales. Acá podemos mencionar a carros térmicos de diferentes capacidades. Acá sí, al momento de hacer la compra también hay que detallar si quiero un carro térmico que me transporte 40 bandejas, 20 bandejas, es decir, de cómo lo quiero, de qué cantidad, de cuántas, de qué temperaturas, en fin, toda la parte técnica es importante de detallar al momento de hacer la compra. Dentro de este grupo también se encuentra todo lo que es estos carritos de transporte, que puede ser para transportar alimentos y comidas dentro del servicio o de dentro a fuera del servicio también. Entonces, luego tenemos lo que es el menaje. El menaje generalmente va a ser
implementos para los diferentes momentos del proceso de producción de dietas. Cuando decimos menaje nos referimos a todo lo que vamos a utilizar en los momentos de cocción, preparación y servicio. Entonces tenemos las ollas y acá al momento de hacer la compra también no es suficiente decir voy a comprar, qué sé yo, 5 ollas. Tengo que decir 5 ollas. ¿De qué capacidades? Pueden haber ollas de 5 litros, 10 litros, 3 litros. Pensar siempre en un servicio de alimentación que debe haber diferentes tipos o más bien diferentes capacidades, porque hay veces que se requiere la preparación de 3 dietas hiposódicas. Entonces para cocinar un arroz para dieta hiposódica, por ejemplo, seguramente para 3 raciones suficiente es para mí una olla de 2 litros. Y no es lo mismo tener que hacer ese mismo arroz para 50 pacientes que tengan dieta hiposódica. Entonces hay que pensar siempre cuando definimos la cantidad de menaje, en este caso ollas, de qué capacidades lo quiero, de qué material, y es importante detallar estas especificaciones técnicas. Lo mismo va para otro tipo de materiales como son sartenes, hay que definir las dimensiones del diámetro, en fin, aspectos técnicos importantes para hacer una buena compra. Entonces la cantidad de menaje, ollas, sartenes, cuchillos, todo lo que voy a requerir va a estar en función también de acuerdo a la cantidad de volumen de producción de dietas. Si yo tengo más pacientes, seguramente voy a tener ollas más grandes, de más pequeñas, de diferentes capacidades es recomendable tener. El mejor material siempre va a ser el acero inoxidable. Todo lo que es vajilla. Ahora vamos a ver lo que es la vajilla. Es un material también indispensable en el servicio de alimentación. Son implementos para la preparación, servicios, especialmente para servicio y otros usos también. Generalmente va a ser material fungible. Fungible significa que es un poco más delicado, se rompe más fácilmente. Y la cantidad y tipo de esta vajilla va a estar en dependencia también del volumen de producción. Si yo tengo muchos comensales, pues tendré que comprar de mayor cantidad. Y va a estar también condicionado a las características del menú. Si en el menú yo tengo, por ejemplo, en un desayuno, yo tengo que dar jugos de fruta, tengo que dar pan, un aderezo como mantequilla, mermelada, es decir, el tipo de menú me va a condicionar a qué tipo y a qué clase de vajilla voy a necesitar comprar. Es recomendable acá siempre tratar de unificar el tipo de vajilla con el conjunto del resto, es decir, no puedo tener tazas de un color, platos de otro color y todo que sea muy disarmónico. Al contrario, hay que lograr que haya una armonía entre una vajilla y otra. Dentro de la vajilla también vamos a mencionar que son jarras medidoras. El mejor material acá va a ser siempre el vidrio, el acero inoxidable para el tema de lo que son los cubiertos. Acá también es importante ver el diseño, ¿no? Cuando vamos a comprar la vajilla, no es suficiente decir platos hondos, hay que decir platos hondos de qué color, qué tipo de material. Puede haber vajilla translúcida, vajilla blanca, vajilla de diferentes colores, poner las capacidades también. Si vamos a comprar tazas, taza con platillo, taza de cuántos, 150 cc, 200 cc. Si compramos vasos para jugo, especificar vasos de 150, 180 o de cuántos cc lo quiero. En fin, cuando detallamos lo que vamos a comprar, es importante definir siempre la especificación técnica que nos ayuda a que la vajilla sea comprada de la mejor manera posible, porque el nutricionista no es quien va a hacer la compra, tiene que hacer un requerimiento y hacer todo el proceso administrativo para que la institución haga esa compra. Entonces, el detalle de cómo lo quiero, cuánto lo quiero y de qué características lo tengo que definir muy claramente. En el servicio de alimentación también se requieren otros materiales. Dentro de otros materiales tenemos a lo que son el mobiliario. Mobiliario, por ejemplo, como este, es para equipar el comedor que va a estar destinado al uso del personal, seguramente cuando hablamos de un hospital, o también podría ser de un comedor universitario. Entonces, la cantidad de sillas y mesas que va a tener este comedor va a estar en función nuevamente de la cantidad de comensales que se tenga que atender. No olvidar que en otros materiales también hacer el equipamiento de la oficina, ¿no? De la oficina del nutricionista que hace el trabajo administrativo. Acá no olvidar que debemos tener el escritorio, computadora, impresora, todo lo necesario para hacer el trabajo administrativo. Dentro del mobiliario de trabajo también entra lo que son los mesones para la preparación de alimentos. Este material generalmente va a ser de material de acero inoxidable,
para que realmente el material que vayamos a elegir para el procesamiento de alimentos sea de la mejor calidad, y en este caso es el acero inoxidable. En cuanto al equipamiento de las oficinas, debemos cuidar también, esto bueno, también obedece un poco a gustos personales, ¿no? Tratar siempre de que haya cierta armonía, tratar de que nuestra oficina esté muy bonita, bien equipada, con todo lo necesario. Eh, bueno, esta ha sido la clase de